Hola y bienvenidos de vuelta a Más rollo que película. Yo soy Camila. Y yo soy Sofía. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de Sinners, que aunque no ganó el premio a mejor película en los Óscares, se lo merecía y se merece un episodio completo. ¡Yay! ¡Yay! Creo que las dos sentimos que es una película que abarca muchísimos temas y cuando hablamos de los nominados a los premios, como que no tuvimos suficiente tiempo porque era un episodio que tenía muchas películas, teníamos muchas cosas de qué hablar, entonces no pudimos como ahondar lo suficiente en todas las cosas que pasan en Sinners. Entonces, pues nada, decidimos dedicarle un episodio completo. No solamente de la película en sí misma, sino su impacto fuera del contenido, sino cómo ha reaccionado el mundo a Sinners. Siento que algo que quiero hablar antes de que empecemos a hablar de Sinners es de que no ganara mejor película, que los premios son súper subjetivos, tienen como elementos más allá de si una película es la mejor película o no, y más allá de si estoy de acuerdo o no. Es interesante analizar como la historia que hay en los premios de la Academia cuando hay películas como que intentan reflejar un poco el momento político que está cruzando el mundo y que la Academia siempre decide premiar una película que habla un poco de lo que está pasando, pero que igual tiene como centro un hombre blanco. Que este caso de una batalla tras otra versus Sinners me recuerda un poco a lo que pasó hace unos años cuando estaban nominadas Black Klansman de Spike Lee y Green Book, una amistad sin fronteras. Que ni siquiera sé de quién es, perdóname, director, pero es bueno. Es de Peter Farrelly. Un señor blanco, que obviamente. Es el director de Dumb and Dumber, There's Something About Mary. Wow. Y Irene Yo y mi otro yo. No puede ser que este güey tenga un Oscar. Y Shallow Hall. Es la de Jack Black y Gwyneth Paltrow, donde ella es gorda. Amor ciego. ¿Pueden creer que este señor se ganó un Oscar en contra de Spike Lee? Bueno, no se llevó mejor director, ¿o sí? No, pero le dieron mejor película. Sí. O sea, tiene un Oscar. Sí, que además creo que en este caso, o sea, creo que es interesante este año porque Green Book es una película, es como de estas películas del post-racismo, que no existe, o sea, seguimos en el racismo, pero es de estas películas de, la amistad entre dos personas de dos colores distintos nos salva a todos, mientras que en este año, o sea, una batalla tras otra, intenta hacer algo distinto, porque sí toca la revolución y y de hecho la gente la ha leído como una película muy revolucionaria, pero sigue estando centrada en un hombre blanco y su experiencia ante esa revolución. Entonces, claro, es una película revolucionaria si la comparas con Green Book. Ajá. Sí, y que pues digamos que Sinners, premiar a Sinners sí tiene muchísimas cosas que van más allá de eso, ¿no? O sea, que Sinners sí es una película hecha por negros. No necesariamente para negros únicamente, pero sí para negros. O sea, sabes que es de celebración de la cultura, no solo afroamericana justo también, sino caribeña y africana y todo. Como que tiene muchas cargas en las que Ryan Coogler, escribiéndola, sí quiso honrar a sus ancestros y honrar todo su linaje, que sí sería muchísimo más revolucionario que Leo DiCaprio haciéndose el bobo. Sí, el Che, o sea. Creo que para explorar la película un poco más con ustedes, queremos contarles como algunos datos, algunos hechos. La película no solo es histórica por su cantidad de nominaciones, por los premios que se ha llevado, por ser taquillera, es histórica también por los acuerdos que hubo detrás de escenas. Ryan Coogler, que solo ha hecho 5 películas y que logró tener como números históricos para un director afroestadounidense con Black Panther, Pantera Negra, que si me lo preguntan a mí es la mejor película que ha hecho Marvel. Como que eso le dio herramientas y le dio recursos para tener un poder de negociación que otros directores quizás más icónicos, que son más, o sea, que tienen más legado, como Spike Lee, por ejemplo, no han podido lograr en el sentido de, o sea, en el sentido de que su cine siempre se ha movido más del lado de lo independiente, y creo que Coogler ha sabido manejar muy bien sus acuerdos con Disney, y eso le permitió negociar con Warner, que son es la casa productora detrás de Sinners, unos acuerdos que, por ejemplo, negoció que los derechos de la película regresen a él
después de 25 años, cosa que hoy en día en la era del streaming, y si están al tanto de la compra de Warner y Netflix y Paramount y no sé qué, y todo el cine que se va a perder en ese movimiento porque los derechos están volando entre distintas casas productoras, es súper histórico, es un movimiento muy interesante por parte de Coogler de recuperar los derechos completos de su película. Otra cosa para notar también del trato que hizo es que normalmente los directores cuando hacen sus películas no les entra la ganancia en taquilla inmediatamente. ¿Esto qué quiere decir? Las productoras sacan la película y lo primero que entra se devuelve a la productora para que recuperen la inversión que hicieron en la película. Entonces, si el presupuesto de la película fueron $50 millones y la película hace $55 millones, esos primeros $50 millones se le van primero a la casa productora porque ya se los invirtió la película y luego los últimos 5 sí se empiezan a dividir en cualquiera que sea el trato que hayan hecho con el resto de participantes, ¿no? El distribuidor, bla, 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 bla. Ryan Coogler consiguió negociar tener pedazo del dinero antes, o sea, tener pedazo de la taquilla antes de que la productora recuperara el dinero. Porque además las productoras tienen 2 gastos. O sea, está el gasto de lo que te costó hacer la película y luego está el gasto de marketing, que ese es un gasto aparte, que a veces es un gasto más grande que el que costó hacer la película y que también se tiene que recuperar, que es lo que pasa hoy en día con muchos blockbusters que por eso se consideran fallas en taquilla, porque igual hicieron un montón de dinero en taquilla, pero eso no es suficiente para recuperar lo que se gastó en marketing, aparte de lo que costó hacerla. Y el último punto de ese es que también Ryan Coogler tenía corte final, que también está raro. O sea, por ejemplo, si ustedes ven, famosamente de los últimos tiempos ha sido, creo que es Superman vs. Batman, o solo Superman, Man of Steel, creo que es, que se habla mucho del Snyder Cut, y es porque la película que salió en teatros no fue el corte final aprobado por Zack Snyder, o sea, es corte final de la productora. Y Ryan Coogler logró decir, no, el corte final es el mío, que eso también es muy, o sea, es histórico en cine, lo que hablaba Sofía, de estudio grande, ¿no? O sea, los independientes, o sea, hablando por ejemplo de Spike Lee tiene los derechos de sus películas porque las películas son hechas con su casa productora. O sea, son producidas independientemente, no son producidas por Warner, Disney, bla. Los grandes no permiten este tipo de cosas, justo porque quieren el control de su inversión, ¿no? O sea, ellos piensan que saben mejor que el director qué tiene que decir la película y qué es lo que va a vender, y por eso retienen el corte final, y Ryan Coogler dijo no. Y esto también fue, digamos que cuando salió originalmente Sinners, los resultados que mostraban en la prensa, digamos, de cómo le fue en taquilla, no estaban pintados en una luz tan positiva, y la teoría sí es que porque esto es un trato tan extraño que las productoras no quieren venderlo, o sea, no quieren que la gente piense que está bien, ¿no? Porque no les conviene. Porque además deben saber que uno de los medios que tuvo ese escándalo más fuerte, que fue Variety, los dueños de Variety tienen relación familiar con los dueños de Paramount, y entonces ahí también como que la verdad es que todas las noticias que lean de cine, tómenlas con pinzas. Entonces, eso es como a grandes rasgos por qué es tan importante desde su concepción Sinners, y como el otro que queremos nombrar un poquito, ya no de Ryan Coogler, es Autumn Durald Arkapaw, que es la primera mujer en ganar mejor cinematografía en los Óscares. Odio que sigamos haciendo primera mujer en 2026, pero lamentablemente ese es el caso. Pero bueno, a buena hora, si alguien se iba a ganar, si una mujer se iba a ganar ese premio algún día, qué emoción que sea por Sinners y qué emoción que sea Autumn. La verdad es que sí es una película muy preciosa en la que lo visual es muy importante, entonces está muy bien merecido. Y pues ya, ojalá, ella lo dijo en su discurso y es algo que pensamos cada vez que una mujer gana algo por primera vez, y es ojalá eso abra la puerta a muchísimas más mujeres directoras de fotografía. Queremos hablar un poco también del contenido
de Sinners, que es muchas cosas. Es una película de vampiros, de época, de drama, musical. Pero varios de estos temas, pues, no están ahí porque sí, ¿no? O sea, los vampiros, por ejemplo, no están ahí porque sí. Hay un simbolismo súper fuerte. De hecho, la película es como símbolo, símbolo, símbolo. Y creo que algo que tiene que es muy lindo, creo que entre más cerca estás, más ves. Pero aún si no tienes los elementos, ves. Tiene capas, capas como las cebollas. Bueno, creo que el tema de los vampiros como que es espectacular porque usa a los vampiros como estos consumidores, por supuesto, a través del robo, ¿no? Porque un vampiro roba sangre y en este caso también roba cultura. Pero claro, la sangre y la cultura están ligadas. Uh-huh. Pero además son vampiros que... el vampiro es víctima y victimario. En este caso preciso. Entonces, por un lado, están atacando a otros y robándoles, pero por otro lado ya fueron robados y atacados ellos, ¿no? Y de hecho, ha habido personas que me han dicho que, pues que los vampiros tienen un buen discurso y que tampoco suena tan mal que te hagan vampiro. Creo que es parte de la película, ¿no? O sea, como que, si no la han visto todavía... vamos a tener spoilers, perdón. El vampiro inicial, que es Remick, tiene como el contexto que es irlandés, ¿no? O sea, entonces viene esto que habla Sofía de... es un tipo de blanco que también ha sido robado, oprimido... colonizado. Entonces, eso es importante como para él por qué se justifica en lo que está haciendo, ¿no? Y cómo atrae a esta gente del juke joint, ¿no? Y es... él se siente atraído por ellos y decide atacar este bar porque escucha la voz de Miles Catton y ahí viene como la escena que es la más hablada de la película, que es una escena donde Miles Catton empieza a hablar y se pierde en su música y empiezas a ver cómo su música está cruzada por todos sus antepasados. Entonces es una escena donde empiezan sus antepasados y sus futuros también, ¿no? Entonces entran bailarines africanos, entra un DJ, entra un breakdancer, o sea, como que empiezas a ver toda la fusión. Incluso hay dos personajes que son chinos dentro del bar en ese momento y también entra la fusión de sus culturas, ¿no? A este momento y él se pierde en la música y esa escena termina en Remick viendo esta fusión cultural, o sea, como que entiendes que él lo que le atrae es ahora hacer toda esa cultura parte de sí mismo y de su propia cultura. Entonces, es esta dicotomía que habla Sofía de ser víctima y victimario a la vez, en el que él se quiere apropiar de esto para pertenecer, no lo hace de un lugar... Y para poder conectarse con lo suyo, o sea, creo que desde el principio de la película hablan como de estos personajes que en varias culturas han tenido como ese poder de que a través de la música pueden atravesar el tiempo y el espacio y como conectar distintas épocas, ¿no? Y entonces un poco él, porque claro, la maldición del vampiro es que sigue viviendo y entonces todos los suyos... pues los pierde y no los puede recuperar. Y Sammy, que es el personaje de Miles Catton, está dentro de la historia como enlazador de mundos, ¿sí saben? Del calendario maya. Es que es en varias culturas, de verdad. Y cuando empieza a volverlos a todos vampiros, sí es un poco el discurso que es atractivo de ven porque todos compartimos recuerdos. O sea, el vampiro en esta iteración, en esta película, parte del mito es que cuando vuelven a una nueva persona vampiro, entran como esta mente colmena en la que comparten recuerdos, comparten historias, ya como que viviste su vida también, ¿no? O sea, hay pedazos, por ejemplo, en el que, cuando hablé ahorita de los chinos, en el momento en que ya todo se va a la mierda y están como un montón de vampiros afuera y quedan 6 dentro del bar tratando de protegerse de los vampiros, la esposa está dentro y el esposo está afuera. Y Remick, que es el irlandés señor blanquito X que nunca han visto en la vida, le empieza a hablar a ella en mandarín. No sé si es mandarín, ¿eh? Yo tampoco sé, sí. Pero en chino, pues. En chino, una sí. variación. Entonces, como para ejemplificar esto, ¿no? Que él ya sabe todo. Y es muy este discurso de la unidad, ¿no? De vamos a ser todos hermanos y vamos a ser familia y a mí no me importa el color de tu piel ni nada de esto. Que a mí me parece una analogía muy importante a lo que es el liberalismo
no sé si siempre, pero en este momento al menos, ¿no? Y es de la falacia de yo no veo color, ¿no? O sea, atado a esto de podemos ser todos uno, no pasa nada, ignorando todo el bagaje histórico que tiene cada quien. Y que creo que está muy unido a otro punto que queremos tocar, que es el de la religión. Porque, bueno, Sammy es hijo de un pastor. De hecho, la película empieza con él entrando a la iglesia y como que justo el papá tiene esta cosa de la música es pecado, la música te acerca al diablo, que además también es una referencia histórica porque hay una leyenda de un cantante de blues de los años 20 que decían que tocaba tan bien porque hizo un trato con el diablo. Que es parte de la inspiración de Coogler, ¿no? Lo ha dicho en entrevistas, la historia de Robert Johnson. Sí, que además murió muy joven, entonces también decían como por su pacto con el diablo. Pero además, o sea, yo lo sentí ahorita mientras Camila hablaba de los vampiros, como que estaba pensando, claro, también así funcionan los cultos y las religiones, como ven y aquí todos unidos vamos a estar bien. Que creo que es algo que en realidad es un deseo muy humano, el de estar como en un espacio comunal que nos protege, que además otra cosa que en esta época no tenemos, la comunidad y los terceros espacios y nuestras comunidades son más virtuales que reales, etcétera, etcétera. La importancia de las iglesias en la vida históricamente ha sido esa también, ¿no? Crear comunidad, no es nada más como que creo o no creo y castigo o no castigo, sino me puedo apoyar en el de al lado y el de al lado se puede apoyar en mí, que creo que los vampiros es eso lo que están trayendo como a la mesa, pero desde un lugar sin el juicio, sin el aparente juicio religioso, porque no sabemos qué otras cosas implicaría ahí, ¿no? Sí, y justo siento que sí es un simbolismo muy a propósito, o sea, no es como, ay, le están leyendo de más, o sea, como que cuando vuelves a ver, la primera escena de la película pasa después de que ya, o sea, es como la mañana siguiente y luego se devuelven y te cuentan qué pasó en la noche anterior. Pero ese Sammy entrando a la iglesia de su papá con su guitarra destruida y mientras él se acerca al púlpito, ¿se llama? No somos religiosas. Sé español, pero no soy religiosa. Cuando él se acerca a donde está su padre dando el sermón, cortan con imágenes de Remick llamándolo al vampirismo, ¿no? Entonces hacen muy claramente el paralelo de su papá diciéndole, ven, yo te voy a salvar, y luego como sus recuerdos de Remick diciéndole, ven y únete a nosotros. Sí, que además, justo cuando Remick le está diciendo eso a Sammy, está uno de mis momentos favoritos, o sea, como que me impactó muchísimo cuando lo vi por primera vez, que es que cuando va a atacar a Sammy empieza a rezar. Y él le dice, ahora no me acuerdo si dice los que nos robaron o los que nos colonizaron o qué palabra exacta usa, también vinieron con esas palabras. Y a mí también me daban consuelo. Y a mí también me daban consuelo, que me parece fuertísimo. Y claro, ahí queda muy importante que sean irlandeses los vampiros, ¿no? Porque justo, creo que incluso hoy en día que estamos en una época de hablar mucho de descolonizar, poscolonialismo, etcétera, etcétera, que muchas veces no leemos a la gente blanca como gente colonizada, pero en realidad ha habido mucha gente blanca colonizada y uno de los ejemplos más grandes son los irlandeses, que además hasta el día de hoy, ¿no? Como que queda esta cosa de que en las entrevistas y eso, por ejemplo, con actores irlandeses que les dicen, ay, ¿por qué tu nombre es tan raro? O ¿por qué tu nombre se escribe Saoirse, pero se escribe pero se pronuncia Saoirse? O ni siquiera lo sé pronunciar bien. Saoirse, like inertia. Saoirse. Pero justo tiene que ver, o sea, eso está lleno de colonialismo y eso está lleno de nos robaron algo y tengo que usar el alfabeto que me impusieron para intentar que se parezca a lo que de hecho es mi idioma, que no está conectado con ese alfabeto y por eso el alfabeto no le funciona. Entonces, no sé, o sea, como que me pareció tan brillante la elección de los irlandeses, de que sí hagan estos comentarios que justo te hacen sentir también cosas hacia los vampiros. Y quiero agregar en el tema de los vampiros que he leído algunos análisis que se cuestionan si Ryan Coogler, que por supuesto con todo su poder y todo su capacidad de negociación no deja de ser un hombre negro en Hollywood, pues obviamente hay críticas y así que él no puede hacer como tan abiertamente. Pero entonces justo este hombre decía, no son los vampiros Disney,
¿no? Como no son los vampiros estos grandes ejecutivos que solamente quieren tu creatividad, quieren tu mente, pero de hecho no quieren tu historia. Por supuesto, no quieren tu dolor, que es un tema que también sale en la película respecto al blues. O sea, las personas negras en Estados Unidos como que son consumibles. Son consumibles, y las personas negras que suelen salir como de las cuestiones de clase que están atravesadas ahí también, justo son las que están en el entretenimiento, ya sea como músicos, atletas. Ahí está Beyoncé, ahí está Michael Jordan sin la B. Sí, o sea, incontables hombres y mujeres, las hermanas Williams, que de hecho solo están ahí porque tienen algo que la industria puede consumir y no puede replicar, y entonces es como, va, te doy este pase, ¿no? Pero es un pase, es condicional. Condicional, es un poco un pacto con el diablo también, como los vampiros, sí, para pensarse. Sí, y bueno, también hay un pedazo de la película en la que, aquí viene, ¿están listos? Delroy Lindo está hablando justo antes de la escena de la música. Delroy Lindo le está diciendo, bueno, Delta Slim se llama su personaje, le está diciendo a Sammy esto justo de la religión y el blues, ¿no? Y le dice como, la religión no es nuestra, la religión nos la impusieron, pero el blues es nuestro. Esto es lo que hacemos y hacemos magia. ¡Puta madre! Es que Delroy Lindo... Delta Slim tiene unas frases en la película, o la otra que quiero resaltar es la que siento que estaba referenciando Sofía, con todo esto de quieren nuestra cultura pero no nos quieren a nosotros, y aquí sí se las voy a echar en inglés, perdónenme, que es, sí, white folks, they like the blues just fine, they just don't like the people who make it. Es en el momento del coche, del que hablé en el episodio de los Óscares, que además les voy a dar una fe de ratas porque dije cosas equivocadas. La historia en realidad que él está contando cuando están en el coche es... Todo empieza porque se encuentran a unos prisioneros que están trabajando al lado de la carretera, y Delta Slim se voltea y les grita que trabajen con la cabeza en alto. Y ellos siguen en su coche, y Sammy le pregunta, ¿los conoces? Y él dice, sí, claro, a todos. Y les empieza a contar de cuando él estuvo preso, que hizo un amigo y los sacaban a veces de la prisión para tocar en bares blancos. Y se puede sobreentender un poco que aquí es que empieza su carrera. Él dice que él se lo gastó todo en alcohol, y su compañero se quiere ir al norte porque en esa época el sur todo tenía leyes de Jim Crow, entonces estaba segregado. Y el norte en teoría era como esta fantasía libertaria que también la destruyen, ¿eh? O sea... Michael B. Jordan, no sé si es Smoke Stack, no me acuerdo, creo que es Stack, que se le tira una línea al Sammy y le dice como Chicago es Mississippi con edificios altos, como hablando de que la liberación negra es una mentira y es una fantasía porque sigue estando controlada por los hombres blancos. Pero bueno, el compañero de Delta Slim quiere coger un tren al norte y está en el tren y lo ataca el Ku Klux Klan. Dicen que mató a un blanco y que violó a su esposa y lo linchan. Y cuando está hablando del linchamiento, es que tiene su momento maravilloso en que lo sobrepasa su dolor y su culpa y empieza a cantar. Pues la fe de ratas es que les describí esa escena terrible. Esta es la descripción real. Esto sí es lo que pasa en la escena, perdónenme. Otra de los temas que creo que también tienen que ver mucho con conocer la historia, en este caso de Estados Unidos, es el tema de Mary y lo que se llama white passing. En Estados Unidos por mucho tiempo hubo algo que se le llamó la ley de la única gota, que era que si tú tenías, aunque fuera un tatarabuelo de color, tú eras una persona de color, aunque te vieras totalmente blanca. Y eso pues tenía implicaciones muy fuertes porque el racismo funciona en varias capas y una de ellas sí es el color de piel. Entonces hay aperturas que se te dan o no dependiendo de tu color de piel. Y el personaje de Mary justamente es una mujer que se cría entre las comunidades negras, pero de hecho puede salir de ahí porque se ve como una mujer blanca. De hecho ha habido otras películas sobre como el tema del white passing donde usan a actrices como Tessa Thompson, que aunque hoy en día las leemos como birraciales, por supuesto que en los años 30 la hubieran leído como una mujer negra. Entonces como que es una elección de casting muy intencional que tú veas a Hailee Steinfeld y digas, pero es blanca.
Y que de hecho el pedazo de Mary se lo pusieron porque es el real de ella, o sea, she's 1/8, es lo que dicen, es 1/8 negra. Pero justo es muy interesante porque eso, ¿no? Las personas white passing eran personas que podían estar en las dos comunidades, por supuesto en una comunidad eran aceptadas y en la otra tenías que fingir para ser aceptado, fingir que no venías de una comunidad negra, etcétera. Pero además la película pone ahí el cuestionamiento de qué tanto eres o no eres comunidad si no atraviesas las mismas luchas y los mismos prejuicios de los otros hacia ti, ¿no? Entonces, en la película, Mary, con toda su arrogancia de las facilidades que le ha dado la vida por ser white passing, cuando los vampiros vienen y los demás no confían en ellos, no porque sean vampiros, no saben eso, pero porque son 3 blancos y ellos son negros y entonces como que dicen, son los años 30, me puede pasar algo solo por dejarlos entrar, ¿no? Sí, el argumento es de si pisan a alguien, o sea, justo muy relacionado con las acusaciones falsas y los linchamientos de los negros, es si llega a pasar algo, ellos tienen las de ganar porque siempre van a pensar que el negro es el culpable. Exacto, y entonces Mary, otra vez en toda su arrogancia, porque me parece que lo hace así, dice, no, vamos a ver porque ellos van a tener dinero. Y digamos que ese es el acabose, o sea, en realidad es la blanquitud de Mary lo que provoca todo el pedo. Porque si Mary no hubiera sido white passing, no hubiera salido. No la convierten. No la convierten, no vuelve a entrar, no convierte a los demás. O sea, sí, exacto. Stack se vuelve vampiro. Stack, no. Pero también hay una cosa muy dura y muy fuerte porque al final de la película, Mary es de hecho la única mujer que sobrevive. De hecho, esto de que Mary es la única que sobrevive también ha sido una de las críticas que he visto de mujeres negras hacia Sinners, ¿no? Y el papel de las mujeres en la película, que aunque son mujeres complejas, todas, pero no dejan de estar relegadas a la historia de, ¿no? A la historia de Smoke y de Stack e incluso de Sammy. Pero justamente está el personaje precioso que es Annie, que es mientras Mary es como la pareja o la que hace esa pareja con Stack, Annie lo es de Smoke. Y ella es una mujer que también la utilizaron para decir pues muchas otras cosas de la cultura negra, de la cultura fuera de las religiones organizadas y que tienen que ver con lo que viene de más atrás, lo que viene de África, lo que ha logrado sobrevivir pues a todos los años, ¿no? De opresión y maltrato y tortura, que además es una mujer de piel muy oscura, o sea, no solo es que sea negra, porque además creo que en Latinoamérica, por los españoles, o sea, como que los ingleses son así de una gota de sangre, ya, eres negro. Y los españoles son como, no, hay categorías. En realidad tú eres un negro que vale más porque eres mulato. O porque cualquier otra de estas palabras de este sistema, como un poco de castas, que además en Latinoamérica se siguen usando muchísimo. Porque aunque en Estados Unidos no le llamen, o sea, no haya este sistema así, pues claro que reconocen que hay un colorismo y que no es lo, o sea, por algo Zendaya es la actriz negra más popular del momento, ¿no? Porque pues de hecho no es una mujer de piel oscura. Pero justo el personaje de Annie entonces es una mujer de piel muy oscura, es una mujer gorda, es una mujer pues medio bruja y siento que rompe con muchos estereotipos hacia estos personajes, ¿no? O sea, es una mujer deseada, es una mujer sexual, es una mujer inteligentísima. Es una mujer cuya, o sea, su brujería no es como que, ay, está loca. No, al contrario. Le creen, que es súper importante. Los protege, de hecho. Y de hecho es la que lidera, o sea, cuando los vampiros entran, ella es la que empieza a liderar porque es la que sabe de los mitos de vampiros y en ningún momento lo ponen en duda. O sea, cuando ella no quiere dejar entrar a Cornbread. Que Cornbread, otra vez si no han visto la película, es como el que contrataron para ser el que decide quién entra y quién no, y en un momento él se sale a hacer chichi, que le da risa a mis amigos mexicanos. A mear, a hacer pipí, no sé cómo le dicen. Orinar. Y lo atrapan los vampiros y lo convierten, y obviamente no puede volver a entrar porque ahora necesita permiso. Y Annie se voltea y le dice a Smoke, no, espérate. Y lo empiezan a cuestionar, ¿no? Y la escuchan, que es bien raro. O sea, como que sí, justo es romper este estereotipo de que normalmente sería como en Hamnet, Jessie Buckley, la loca.
Y además es una mujer que normalmente no sería casteada como pareja de Michael B. Jordan, ¿sabes? Como que Michael B. Jordan, Hailey Steinfeld tiene un poquito más de sentido en las reglas hollywoodenses de quién se merece estar con quién. Y justo Wunmi no, que igual es una locura, pero Wunmi Mosaku está preciosa. Está preciosa y además es la persona más dulce. Cada vez que veo sus entrevistas es como, ay, Wunmi, quiero que seamos amigas. Entonces sí, eso es muy importante, siento, o sea, como la sexualización no desde el mal pedo de la fetichización de la gorda, sino solo como que es un objeto sexual como cualquier otra mujer, digamos. Y además quiero rescatar de esa escena sexual que es súper tierna. Entre los dos, o sea, también hay ternura hacia él, que creo que tampoco es algo que veamos tan comúnmente como solo caricias, solo así en particular. Creo que hay un tema con los cuerpos negros, la fetichización, que normalmente no vemos esa suavidad hacia ellos. Pero también he visto que hay mujeres negras criticando que siempre hay una mujer negra sacrificándose por un hombre negro. Tanto Annie como Pearline se sacrifican por Smoke y Sammy, cosa que Mary no hace, ¿no? Mary no solo no se sacrifica, Mary lo sacrifica a él. O sea, Mary dice, usted se convierte conmigo. Bueno, ya que hemos hablado un poco como de las temáticas que se cruzan y todo, voy a devolverme un poquito a lo que les hablaba al principio. Y es el amor por el cine y por el formato físico de la película, ¿no? O sea, Ryan Coogler también hace muy buen uso de las herramientas cinematográficas, ¿no? O sea, del medio mismo. Recordé, así tuve flashback a Marshall McLuhan del Medio es el mensaje. Y es como, si ustedes ven la película, los pedazos donde está el letterbox, si saben, saben. Donde se ven las barras negras arriba y abajo, eso es Ultra Panavision. Cuando la película se abre y es que ocupa toda la pantalla, eso es IMAX. Y Ryan Coogler alternó entre los dos formatos de manera muy específica, muy intencionada, y es que todo lo que está grabado con mayor radio de aspecto, o sea, todo lo que es IMAX, es para entrarte a este mundo fantástico, ¿no? Para meterte más al mundo en el que ellos están viviendo, y son momentos muy claves dentro de la película. La primera vez que ves a Remick, la pantalla se abre a IMAX. Cuando entran los vampiros al bar, también entrando a la iglesia, la primera escena, el último atardecer de Smokey Stack, la pelea, la escena del baile, o sea, la escena de la música, ves a Sammy tocando y se empieza a abrir la pantalla y sales de lo personal, que es Sammy tocando, a entrar al mundo, ¿no? Ya más amplio en ambos sentidos de la palabra. Si les interesa, no lo voy a hablar, no lo voy a explicar también como él tampoco, pero si les interesa ver un poco más del raciocinio de Ryan acerca de esto, hizo un video maravilloso con Kodak y es él explicando por qué grabó, por ejemplo, en 70 milímetros y no en 35, que es el más normal cuando se graba en película. Ahora muchas películas se graban más en digital que en película física, pero bueno, pero igual está precioso, o sea, él camina y tiene los rollos así colgando y él va cogiendo cada rollo de película y te dice la diferencia y dice, este es el 18 y el material es esto, y luego el 35 y luego 60 y luego 70 y te muestra la diferencia entre Panavision y IMAX, y luego se pone a explicar todos los distintos formatos en los que iba a salir en los cines, ¿no? Y es esto que les estoy diciendo yo, pero está más padre con él porque, número uno, sabe más, y número dos, lo ves, entonces lo van a ver, no solo a escuchar. Los aspectos de radio y cómo es distinto, como la versión que salió en más teatros fue la que no se abría a IMAX, porque obviamente no todos los teatros tienen la capacidad de mostrar una película en IMAX, pero entonces él les va explicando todo y se nota el amor que tiene por esto y no sé, me parece muy bonito también que esa es parte de la historia que honra con la película, ¿no? No solo su bagaje en términos raciales, sino el bagaje del arte. Totalmente. Y que además se nota con varias cosas, ¿no? O sea, Sinners es justo como un proyecto en la historia de Coogler que no tiene tantas películas, pero que justo 3 han sido como IPs grandes. Uh-huh. Y luego Fruitvale Station, que es un caso real. Pero creo que lo que tiene Sinners es que es una historia original, pero además es una historia original que rompe con un montón de patrones, de modos de contar las historias detrás de la identidad negra, que justamente, claro que te da a los que mueren, porque como que no se puede negar esa parte de la historia, pero también te da
a los que sobreviven. Tiene una mini escena postcréditos, que de hecho la última vez que la fui a ver al cine, porque la reestrenaron ahora con lo de los Óscares, la fui a ver al cine y había gente saliéndose cuando empezaron a salir los créditos y yo, ¡no! ¿Pero has visto la de final de los créditos? Porque tiene una, que es la de Hailey y Michael B. Jordan. Ajá. Y tiene una al final. ¿Qué? Tiene una después. Cuando te prenden la luz. Es que a mí me prendieron la luz. Okay. Sino después de todos los créditos, hay una escena final que es Miles Catton cantando en la iglesia This Little Light of Mine. Ay, lo voy a buscar. Que sí, creo que es una película que efectivamente es cine. Es cine. Y sí está hecha para ver en el cine. Yo el otro día la empecé a ver justamente en HBO con mis papás y sí pensé, wow, se pierden muchas cosas. Si no la ves en pantalla grande, con ese, pues obviamente la calidad del color y todo que te puede dar el cine no es el que te puede dar tu tele o tu compu en general, a menos que ustedes tengan así un super equipazo. Hablando de las cosas que honra, solo como último dato, ha compartido cuáles fueron sus inspiraciones para esta película como muy fácilmente. Justo así como honra en la película sus antepasados, también honra cuando da entrevistas y dice como todas sus inspiraciones. Y a mí me parece fascinante que justo cuando hablamos de Film Bros, es cero su actitud, ¿no? O sea, ha nombrado a El gato con botas. Nolan si fuera chido. Como una de sus inspiraciones para remake, o sea, como que coge de todo, ¿no? Una de las comparaciones que le hicieron mucho, decían, esta película no es original, es Robert Rodríguez, ¿cómo se llama en español? From Dusk Till Dawn. Del crepúsculo al amanecer. En España se llama Abierto hasta el amanecer. Fíjate que les voy a dar el win a los españoles bien raramente. Pero bueno, que si no la han visto, es una película muy parecida en el sentido de que es una gente que entra a un bar y no saben qué pasa en el bar y se quedan encerrados en el bar y resulta que el bar es de vampiros. Entonces se empiezan a matar entre todos. Y sale George Clooney, ¿no? Sí, el protagonista es George Clooney. A mí me gusta, pero... George, que por favor llames a Sofía. Oye, en cada episodio va a salir alguien, llámame, así. Entonces es como también de lo que pasa en esa noche. Pero famosamente sale Tarantino, Salma Hayek, que está en la película, y está haciendo como un striptease, si no recuerdo mal. Eso es súper famoso. Y, sí. Ajá, súper famoso, que le pone el pie en la cara. Ajá, y todos decimos que Tarantino le dijo a Robert Rodríguez, por favor que Sandra, en mi cara. Por favor que Salma Hayek me ponga el pie en la cara. el pie en la cara. Pinche güey. Pero bueno, El gato con botas, La cosa de John Carpenter, que la escena esta donde están tratando de ver quién es la cosa, es maravillosa. O sea, es un manejo de la tensión increíble. Y claramente esto es lo que, esta es la inspiración de Coogler para esta escena, pero Coogler luego ya al final la rompe con que Delroy Lindo se come, a ver, como están tratando de descubrir quién es el vampiro, es que cada uno se tiene que comer un diente de ajo, porque en esta película el ajo hiere a los vampiros, sí señor, y Delroy Lindo, bueno, Delta Slim se atora, y está muy chistoso. Y bueno, lo que hablamos un poquito antes, y es que se inspiró mucho en las canciones de blues y en la leyenda de Robert Johnson, que justo vi una entrevista donde dice que aparentemente Robert Johnson le robó esa leyenda a otro cantante que se llamaba Tommy Johnson, y es de venderle el alma al diablo, y como todo el juego de bailar con el diablo, Dance with the Devil, que es el tagline de la película. Que además quiero agregar aquí que sí estamos hablando de bailar con el diablo como los vampiros, pero creo que hay una cosa muy fuerte de que Smokey y Stack regresan después de haber estado fuera conviviendo con Al Capone, la guerra, o sea, como un tipo de hombre blanco particular y muy capitalista, y entonces regresan también con esta lógica muy capitalista, muy violenta, en la que, por ejemplo, le disparan a este güey que quizás está robando su que están viendo ahí si se roban lo que traen en el camión o no, y le dispara porque quiere imponer respeto y porque esa es la brutalidad que necesitas para estar arriba en el capitalismo, en las estructuras racistas, patriarcales, etcétera, ¿no? Como que ellos tienen que hacer eso porque si no, entonces no son Smokey y Stack y nadie los topa ni los respeta ni nada. Sí. Y eso también es el diablo, ¿no? O sea, esa es una lectura mía, pero pues claro que el capitalismo y la violencia que conllevan requiere eso, o sea, requiere como ahí un cortar con tu humanidad
para ver al otro solo como... Sí, para imponer tu estatus, ¿no? Sí, muy duro, pero bueno, terminamos con Sinners. Obviamente, si ustedes vieron más cosas, por favor, cuéntenos en los comentarios. O sea, en realidad hay mucho más que decir, pero pues tampoco puede durar esto 7 horas. Sí. Que con la cantidad de que hablamos, fácilmente podría. Cuéntenos a ustedes qué les pareció Sinners, si la vieron, si no la vieron, si tienen estas lecturas, si ustedes tienen otras. Y el día de hoy, en la Rec del EP, o sea, la recomendación del episodio que vamos a estar haciendo constantemente, elegimos hacerlo de películas de vampiros. La mía es, creo que las dos son, aunque escogimos los vampiros, las dos escogimos películas que no son muy tradicionales. Es una película canadiense, pero en francés, que se llama Vampira humanista busca suicida. Es un coming of age, o sea, la protagonista es una vampira adolescente que justo... su pelea ahorita es que no le han salido sus colmillos. De verdad, no quiere matar a nadie, entonces está buscando a alguien que ya se quiera morir para que no le dé tanto cargo de conciencia. Es la premisa, súper recomendada, me parece divertidísima, tiene unas secuencias musicales muy maravillosas. Está muy linda esa película, yo también la vi. Yo les voy a recomendar una película cubana y de animación de 1985 que se llama Vampiros en La Habana y que... No sé, apenas me di cuenta de que la historia también ocurre en los años 30 y de hecho sale Al Capone. ¡Ay! Es una súper, o sea, es comedia, es para carcajearse, tiene muchas cosas cancelables, así es la vida, honestamente, hay cosas mucho peores, pero es la historia de un vampiro que está intentando hacer una fórmula para que los vampiros puedan tomar sol. Recuerden que todas las recomendaciones de los episodios las pueden encontrar en nuestro Letterboxd. Y ya. Y ya, vámonos. Vámonos, nos escuchamos pronto. Bye.